Hola, ¿cómo están? Familia, qué gusto saludarles. Espero que tengan un muy buen domingo todos. El día de hoy les voy a compartir el Salmo número 2. Entonces, ahí les voy. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pues yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Que tengan un excelente domingo. Por favor, disfruten. ¿Qué tal, iglesia? Espero te encuentres bien en tu casita. Seguimos aquí reuniéndonos por medio de estos medios digitales a la distancia, y pues estamos orando para que tengas todas tus necesidades suplidas, que estés bien de salud, tú, tu familia, los que te rodean. Y pues si tienes una necesidad, ya sabes, mándanos un mensajito al principio, al final de la enseñanza. Están nuestros datos para que podamos estar orando. Y si tienes alguna necesidad en particular, háznoslo saber y pues desde luego, además de orar, pues, si podemos hacer algo, créeme que lo vamos a hacer con todo el corazón. Y pues bueno, vamos a continuar estudiando esta carta maravillosa de Hebreos, lo cual ha sido de mucha bendición. Y estamos en el capítulo 6, y para entrar en contexto te platico. En el capítulo 5 el autor de Hebreos hace un corte a su idea de Jesús como sacerdote según la orden de Melquisedec para hacer una exhortación, la cual se convierte en la exhortación, en la columna vertebral de esta carta, y lo que empieza diciéndoles, y por ende a nosotros, ¿no? Una exhortación de Dios hacia nosotros, que dejen de ser niños espirituales y que pasen que dejen los rudimentos de la fe, él queriéndole ya hablar de cosas como Jesús, el sacerdote según la orden de Melquisedec, no lo puede hacer porque se da cuenta de que siguen siendo bebés espirituales y siguen atados a los rudimentos de la fe, o siguen meditando, clavados en ello, qué sé yo, y muchas veces así estamos, ¿no? Como nuestro caminar en Cristo, ¿no? Teniendo ya que avanzar, seguimos siendo carnales, ¿no? Como leíamos la semana pasada, seguimos todavía siendo carnales en lugar de ya pasar a la madurez, ¿no? Y definitivamente es lo que el deseo y el anhelo del Señor, ¿no? Que dejemos de ser bebés espirituales para que empecemos a caminar hacia la madurez, ¿no? Hacia la estatura del varón perfecto, nuestra meta a seguir, que es Cristo Jesús. Y después de ello, de decirles esta exhortación, introduce una idea en la que él habla de aquellos que están en el Señor, que pareciera que degustan de las cosas del Señor, pero vuelven para atrás, ¿no? Dejan su fe, y dice que es imposible que ellos vuelvan a recibir el perdón, ¿no? Y es fundamental el verso 7 y el verso 8 para entender esta idea, en la cual habla de una tierra que recibe una semilla y que producen, como dice la parábola del trigo y las cizañas, y los unimos, podríamos tener un poquito más de claridad, que la tierra recibe lo mismo, ¿no? Nutrientes, agua, semilla, y simplemente una va a producir trigo y otra va a producir cizaña, ¿no? Y desde luego así sucede en las iglesias, ¿no? Muchas veces van a haber personas que pareciera que son y que caminan como si fueran, que perfectamente enmascaran o maquillan su cristianismo,
pero tarde que temprano saldrán de nosotros, como dice en 1 de Juan, porque no eran de nosotros, ¿no? Y esa es la idea que está diciendo. No está diciendo que la salvación se pierda, sino está hablando acerca de ellos que pareciera que son, pero lamentablemente nunca lo fueron, ¿no? Nunca depositaron su fe en el Señor, no recibieron el don de la salvación, no recibieron el nuevo nacimiento, ¿no? Y sabes que esta exhortación no es otra cosa más que una exhortación, valga la redundancia, para que tú y yo examinemos nuestro corazón, examinemos cómo está nuestro corazón, cuáles son las intenciones que hay en nuestro corazón, si son realmente genuinas en querer honrar al Señor, en querer obedecer al Señor. Y vimos estas evidencias, ¿no? de una fe genuina, ¿no? El hecho de permanecer en el Señor. Y hoy vamos a ver unas más, ¿no? Y una esperanza que tenemos, ¿no? Pero mira, vamos a leer el pasaje que nos corresponde del verso 9 al verso 20, o sea, prácticamente ya el capítulo 6, para entonces oramos y lo estudiamos. ¿Sale? Dice, verso 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, impuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjate cómo vuelve a irrumpir en la idea de la exhortación, de decirles esta idea de aquellos que pareciera que son, pero no son, y como diciendo, reflexionen cuál es su condición espiritual, que esta idea les sirva como un termómetro de cómo está su condición espiritual, no para condenarles, sino para que te sirva como una reflexión de cómo estás, ¿no? De cómo están tus intenciones de tu corazón, si tu fe realmente está depositada y puesta en el Señor Jesucristo. Y irrumpe la idea en el verso 9, diciendo, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Les está diciendo, amados, ustedes están persuadidos a cosas mejores que pertenecen a la salvación y todas las cosas que conllevan la salvación, que se convierten como la salvación y todo lo que viene junto con ello. Y está diciendo, pero ustedes no son como lo que acabo de decir, ¿no? Espero, ¿no? Y es como una exhortación de un pastor, ¿no? Que ama a sus ovejas y que quiere que reaccionen y a su vez los ve con amor, ¿no? Y le cuesta trabajo entenderlo por lo que pudieran estar pasando en sus mentes, pensando en volver atrás, ¿no? Y quiere exhortarles a seguir hacia adelante. Y les dice, ¿sabes qué? Pero tú aférrate a lo que el Señor tiene para ti, que viene junto con la salvación, las promesas que vienen junto con la salvación, ¿no? Y aunque ha sido dura la exhortación. Y sabes que es el mismo deseo que Dios tiene para contigo y para conmigo,
de que nosotros sigamos avanzando, que no nos estanquemos y que no miremos, no tomemos en consideración el hecho de volver atrás sin importar la circunstancia, sino que nos mantengamos firmes y que sigamos caminando y que agarremos la salvación y lo que viene junto con ella, ¿no? Las cosas que vienen junto con la salvación, que definitivamente son muchas las cosas que vienen con la salvación, pero principalmente hay una, ¿no? Que ahorita la veremos. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, fíjate, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Fíjate cómo el Señor está más enfocado en el final de nuestro peregrinar que lo que vamos a pasar en esta tierra. Dios está más interesado en dónde pasaremos la eternidad que el cómo pasamos este peregrinar. Desafortunadamente, muchas veces tú y yo estamos más enfocados en el hoy, en la hora, en las cosas de acá, en nuestro bienestar y hacemos por un lado las cosas que realmente son importantes, que es nuestra vida espiritual, ¿no? Nuestro caminar con el Señor, las cosas de allá arriba, las cosas eternas. Y el Señor lo repite y lo dice, ¿no? Que pongamos nuestra mirada en las cosas de allá arriba y no en las cosas de acá, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones hurtan, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas de allá arriba. Definitivamente tenemos que cambiar nuestro enfoque, tenemos que empezar a reenfocar nuestra mirada y no solamente enfocarnos en lo de acá, sino empezar a mirar en las cosas eternas. Y otra vez vuelvo a pensar en esta idea de cuánto tiempo vamos a estar en esta vida. ¿Serán que estaremos 80 años, 90 años, si bien nos va? Pero eso si lo ponemos en comparación, como si fuera una línea de tiempo, si lo ponemos en comparación a la eternidad, mientras la eternidad se va a alejar, o sea, va haciendo más, el tiempo que tú y yo pasaremos en esta tierra es nada en comparación a la eternidad. Y definitivamente el día que estemos delante del Señor, nos daremos cuenta de el error que cometimos en estar enfocados en las cosas de acá abajo y no enfocados en las cosas eternas, ¿no? Y es lo que el Señor está diciendo, es lo que este autor de Hebreos les está diciendo a su audiencia, en el que Dios quiere que vayamos a cosas mejores, a las cosas que vienen junto con la salvación, y que no nos quedemos enfrascados, que no seamos indolentes, que no seamos perezosos, y que eso vaya a desembocar en un enfriamiento al punto de querer volver atrás, sin importar las circunstancias. Porque definitivamente muchas veces solamente es un pretexto las circunstancias para voltear hacia atrás y para mirar hacia atrás y para poner como excusa estaba yo mejor cuando no estaba con Cristo, ¿no? Y sabes qué, que eso es lo que Dios quiere que tú y yo, que avancemos, que dejemos de ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino que avancemos y que caminemos hacia la estatura del varón perfecto, que caminemos hacia la madurez, hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es el anhelo de nuestro Padre Celestial, que sigamos avanzando. Vamos al verso 10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice que, fíjate qué hermosa idea, porque relaciona el hecho de estas cosas que vienen con la salvación y les dice, ¿sabes qué? No, Dios no se olvida de lo que ustedes han servido, de lo que ustedes les han servido a sus hermanos, mostrándole amor, y aún lo hacen, dice, ¿no? Y sabes que esta es una evidencia de una fe genuina, el amor hacia los demás. El amor hacia tus hermanos es una de las evidencias de una verdadera fe cimentada en Cristo. Dice 1 Juan 4, 7, 9, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjate cómo el amor es hacia tus hermanos, el servir a Dios sirviéndole a tus hermanos es una evidencia de una fe cimentada, y es lo que les está diciendo, ¿no? Que Dios no va a olvidar este hecho. Dios no olvida
el trabajo, lo que tú siembras, lo que tú haces por tus hermanos y obviamente en el nombre del Señor, ¿no? Y ¿sabes qué digo? Espero que nuestra actitud al dar tiempo, dinero, esfuerzo, no sea esperando recibir una retribución de parte de Dios, sino que sea en gratitud de todo lo que Él nos ha dado, que sea en gratitud de simplemente el hecho de que Él nos haya dado la salvación es suficiente argumento para poder servir, entregar nuestra vida completa y total, recursos, todo lo que somos al Señor. No, nosotros no le damos a Él para ponerlo en deuda, esperando una retribución, sino nosotros le damos en gratitud de todo lo que Él nos ha dado, empezando por la salvación, dándonos vida, dándonos salud, dándonos sustento. Y todas estas cosas son suficientes para suficiente la salvación, y lo demás son como las cerecitas que van arriba del pastel. Pero definitivamente la salvación es el regalo principal, ¿no? Como dice Efesios, que vosotros estando muertos, pero Dios, que veamos con cuánto amor nos amó, que aún estando muertos nos ha dado vida, ¿no? Ese es el regalo principal, el don que Dios nos ha dado, y es el motivo suficiente para que en gratitud a ello nosotros demos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo y todos los recursos necesarios para el crecimiento de su palabra y para que otras personas sigan conociendo del Señor, ¿no? Y es lo que Él dice. Definitivamente el Señor no se va a quedar con nada, y definitivamente el Señor no se olvida de ello, y lo muestra como esto, ¿no? Como una evidencia de una fe genuina, el amor hacia los demás. Y fíjate que en otra traducción leía yo que este servicio que ellos hacen hacia sus hermanos es un servicio de consuelo, un servicio de amor, pero principalmente de consuelo por las aflicciones que están pasando. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una evidencia o otra evidencia de una fe genuina son las obras, ¿no? Las obras que uno hace en nombre del Señor hacia tus hermanos. ¿Cómo sirves al Señor, no? Podrías pensar, ¿cómo es que le sirvo a Dios? Quiero servir a Dios, ¿cómo le sirvo? Sirviéndole a tus hermanos, ¿no? Sirviéndole al Señor, le sirves a tus hermanos, o más bien, perdón, le sirves al Señor sirviéndole a tus hermanos, ¿no? Y tal vez hasta empezando por casa, ¿no? Empezando por casa, sirviéndole a tu esposa, sirviéndole a tus hijos, esposa sirviéndole a tu esposo, sirviéndole a tus hijos, hijos sirviéndoles a sus papás. Desde ahí comienzas el servicio al Señor, ¿no? Siendo un ejemplo para los de tu casa, ¿no? Verso 11. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Sigue con esta idea, ¿no? Del servicio y de mantenernos firmes en esta solicitud de servir a los demás hasta el fin, como una evidencia, ¿no? de nuestra fe genuina, ¿no? Y dice esto: el deseo, mi deseo, y esta palabra deseo es un deseo vehemente, o sea, un deseo profundo. Y te digo, es como un pastor, como el corazón de un pastor que ve a las personas y que anhela y que desea que las personas sigan avanzando y que sigan creciendo. Definitivamente es algo que muchas veces yo experimento, ¿no? El ver a las personas y de repente notar que seguimos estancados en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias, y de repente es triste, ¿no? Y uno quisiera que siguieran avanzando y que pudieran servir al Señor y que pudieran desarrollar todo el potencial que Dios ha depositado en ellos en pro del extendimiento de la palabra del Señor, y desafortunadamente siguen estancados en cosas carnales, ¿no? Es triste porque muchas familias se quedan estancadas por circunstancias carnales o personas. No necesariamente toda la familia que viene a la iglesia, a veces un integrante de la familia sigue estancado en sus circunstancias carnales, pecaminosas, y digo yo, no te estás perdiendo de la bendición
de servir al Señor, te estás perdiendo de la bendición de seguir extendiendo el Evangelio. Y definitivamente cuando estemos con el Señor nuevamente, esta idea de nos vamos a dar de topes contra la pared, de decir, ¿por qué perdí mi tiempo en tantas cosas tan efímeras, tan pasajeras, tan infructuosas, solamente pensando en ese momento y no en la eternidad, ¿no? ¿Sabes qué? Que necesitas de verdad reflexionar en tu vida espiritual. Necesitas reflexionar en dónde estás parado. Si estás enfocado solamente en el producir, en tu trabajo, y no estás pensando en qué puedes hacer para extender el Evangelio, creo yo que debes de hacer una pausa. Y entonces reflexionar acerca de tu fe en el Señor. Y una evidencia del nuevo nacimiento es servir al Señor. Y le sirves sirviéndole a tus hermanos. Que salirte de estar enfocado en ti mismo, de estar enfocado en mis necesidades, de estar enfocado en mis problemas, en mis circunstancias, y entonces que te quites esa atadura de ese tema, ¿no? Y que pases a lo siguiente y que empieces a servir al Señor, sirviéndole a tus hermanos, orando por ellos, viendo qué necesidades tienen, mandándoles, pues ahorita a lo mejor no puedes ir a las casas, pero sí mandándoles unos mensajitos, realmente orando por los demás. Y mira, desafortunadamente, te vuelvo a reiterar la idea, es una reflexión en donde se expresa el corazón de este pastor y por supuesto que el corazón de nuestro Señor, en el deseo de que tú y yo desarrollemos nuestro potencial, por lo cual el Señor nos tiene en esta tierra. Y muchas veces estamos enfrascados en el hoy, en el ahora, y no nos ponemos a ver en el Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Te acuerdas Pablo cuando conoce al Señor? Cuando dice que iba rumbo hacia Damasco, y en el momento dice que el Señor se le presenta y dice que se cae al piso, y entonces Pablo, en ese momento Saulo, le dice, Señor, ¿quién eres? Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Esas son las dos preguntas que todo cristiano debería hacerle al Señor. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Qué te puedo servir? Esta basura, ¿en qué te puede servir? Y muchas veces nos quedamos enfrascados en el ¿quién eres? ¿No? Es lo mismo que dice el autor de Hebreos. No es que hagamos a un lado el quién eres, no, al contrario, todo el tiempo vamos a estar conociendo y relacionándonos con el Señor. Pero juntamente con eso vamos a ir al ¿qué quieres que yo haga? Y ¿sabes qué? Que parte de esta madurez es el hacernos a un lado de mi yo, de mi comodidad, de mi egoísmo, de mi autosuficiencia, y entonces empezar a mirar hacia afuera, empezar a mirar hacia los demás, caminando, obviamente, con mi comunión con Dios, ¿no? Mi comunión con Dios, sirviendo a mis hermanos, sirviendo al Señor, sirviéndole a mis hermanos, no esperando un aplauso de mis hermanos, no esperando un aplauso del pastor, no esperando una retribución acá, ¿no? Dice el Señor que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, no esperando una retribución acá, sino esperando el reconocimiento de nuestro Señor, que Él sí es justo. Aquí los hombres somos injustos. Tal vez estás semanas sembrando, meses, años en la vida de una persona, de una familia, y de repente te das cuenta, ¿no? O simplemente no hay esa gratitud por esa labor que has hecho, pero ¿sabes qué? Tu Padre Celestial te está viendo y Él no se va a quedar con nadie. Es lo que les está diciendo. Dios es recompensador de todo lo que hacemos de todo corazón. Y ¿sabes qué? El Señor les invita a no se detengan, permanezcan en ellos. Es más, sigan avanzando en ello, en el amor con sus hermanos. Y bueno, para terminar esta idea, para seguir a la que sigue, verso 12, dice, de esta manera no se volverán perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. ¡Qué versículo! Dice, de esta manera ya no serán indolentes, perezosos, flojos de su vida espiritual. ¿Sabes qué? Que el servicio te exige el servicio bien, ¿no? Porque hay quienes sirven a Dios sirviéndose a sí mismos, ¿no? Espero no sea el caso de nosotros, ¿no?
que le sirvas al Señor por querer servir al Señor y sirviéndole a tus hermanos de manera incondicional. Pero este servicio, cuando tú estás estancado, después de un año de estar en una iglesia sentado y sigues sentado, pues algo no está bien, ¿no? O sea, desde luego tienes que seguir a lo que sigue, en qué puedo servir, qué podemos hacer, no buscando una retribución o buscando un aplauso, sino buscando honrar al Señor con tu esfuerzo, con tus dones, con tu tiempo, con tu dinero, qué sé yo. Bueno, dicha esta idea, cuando tú y yo servimos al Señor, nos obligamos, nos exigimos el paralelamente seguir buscando al Señor, ¿no? Seguir permaneciendo en el Señor, cultivándote de su palabra, alimentándote de su palabra, en una comunión con Él, y entonces de repente escuchas el caso de la hermanita que está pasando por una dificultad, y entonces eso te exige el orar, te invita al orar, sientes en tu corazón la carga y oras. Entonces ya no te haces perezoso, sino estás pensando en las necesidades de los demás, ya no estás centrado en ti mismo y empiezas a madurar, ¿no? Que eso es lo que el Señor quiere. Y sabes que de verdad entiendo al autor de Hebreos, lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque muchas veces vuelvo a la misma idea, perdón que sea reiterativo, pero ves a las personas enfrascadas en sus problemas, en sus circunstancias. Cuando yo los veo y digo, tienes un potencial hermosísimo, grandísimo, dones maravillosos que deberían de estar rendidos al Señor en lugar de estar pensando en banalidades, en carnalidades, en que me dejaron de hacer, qué sé yo, no me senté, mi silla que no me guardaron, tantas cosas, ¿no? Y sabes qué, que dice, sean imitadores, fíjate cómo dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Quiénes son estos? Lo veremos en el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Si Dios quiere, lo veremos, ¿no? Como dice Hebreos 6:3, si Dios quiere, eso haremos. Así de esta manera, ¿no? Si llegamos, si Dios quiere, al capítulo 11, ¿sabes? Veremos a estos hombres que por la fe y la paciencia recibieron su promesa, ¿no? Y sabes que eso es lo que el Señor desea, que tú y yo caminemos en esta fe, permanezcamos sirviendo a nuestros hermanos, solícitos en servir al Señor, sirviendo a nuestros hermanos, y bueno, recibiremos la promesa. Quiero repetir, quiero hacer claro en esta idea. El servicio no te salva. Las obras no nos salvan. Son la evidencia de una fe genuina depositada en el Señor. No es al revés, no es que, yo sirvo al Señor, entonces recibo mi salvación. No. Eso definitivamente hay una religión o tal vez varias que así lo dicen, ¿no? Que por medio de nuestras obras recibimos la salvación. No, las obras son el resultado de nuestra salvación o de la salvación que el Señor nos ha regalado. Verso 13. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora introduce a Abraham, ¿no? Mete a Abraham como un ejemplo de acerca de que cuando Dios promete, Dios cumple lo que Él dice, y pone el ejemplo de un juramento, ¿no? De un juramento en el que dice que juró por sí mismo, diciéndole a Abraham, te bendeciré y te multiplicaré grandemente, y Abraham, esperando con paciencia, el tema es la paciencia, alcanzó la promesa que Dios le hizo. ¿Cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra y que su heredad o que sus simientes serían como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Le dijo, si puedes contarlas, bueno, cuéntalas, inténtalo. Dice, bueno, así será tu descendencia. Y pues Abraham, no pudiendo tener hijos, desafortunadamente se adelanta hace un error en consecuencia de estar desesperado. Sin embargo, el Señor es paciente y el Señor es fiel a lo que Él dice, sin importar
cómo somos nosotros, ¿no? Eso es interesante. Sin embargo, el Señor lo lleva a un punto de extremo a Abraham, lo lleva a una circunstancia extrema, ya estando su hijo, su primogénito, Isaac, ya de una edad joven, adolescente tal vez, Dios le pide que entregue a su hijo. Eso lo vemos en Génesis 22. Dios le dice a Abraham, ahora entrégame a tu hijo, necesito que lo sacrifiques, ¿no? Y entonces Abraham, obediente a la voz del Señor, lleva a Isaac a sacrificar. Y mira, vamos a leer Génesis 22, del 16 al 18. Dice: y dijo Jehová, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¡Wow! ¿No? A pesar de que Abraham desobedece y se adelanta, se precipita y tiene, por consejo de su esposa, tiene un hijo con su esclava, al final, cuando el Señor le dice: entrégame a tu hijo, necesito que me des a tu hijo y que lo sacrifiques, ¿no? Abraham no lo rehúsa, dice que camino de 3 días. Imagínate ese momento en el que tienes a tu hijo, a tu único hijo, tu promesa, la promesa que Dios te hizo, y vas rumbo a entregársela al Señor, ¿no? A regresarla al Señor. 3 días caminando, y mientras el hijo le preguntaba cosas como: papá, ¿y el sacrificio dónde está? No lo veo. Y entonces Abraham le decía: hijo, Dios proveerá, tú no te preocupes. No, así, mi chavo, no sabes que eres tú. No, pienso yo, ¿no? Ya sí, lo hubiera ido cotorreando tal vez. No, no es cierto. Sufriendo, ¿no? Tal vez hasta el borde del llanto, ¿no? De decir: voy a llevar a mi hijo a darle cuello. Y en el momento que Abraham ya estaba listo para degollarlo, dice que el Señor lo detuvo, y entonces estas palabras. Entonces el Señor cumple sus promesas, el Señor cumple su promesa, y lo podemos ver el día de hoy, ¿no? Esta promesa se hizo realidad, y es una realidad. Por la simiente de Abraham es que todos hemos sido bendecidos, porque por la simiente de Abraham vino nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él es que nosotros hemos sido bendecidos, ¿no? O sea, dice que en Él, por medio de su simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Imagínate, ¿no? Qué maravilloso. Entonces, lo que le está diciendo el autor de Hebreos es que si ellos permanecen en esta fe, si ellos siguen mostrando evidencia de esta fe, Dios va a cumplir su promesa. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino Él es fiel. Y si Él ha dicho, Él hará. Y nuestra esperanza definitivamente no está puesta en las cosas efímeras y pasajeras acá. Nuestra esperanza está puesta en Él, en la salvación, el día que estemos cara a cara con Él. Por eso es que no te canses, como dice el Señor, de hacer el bien. No te canses de buscar extender el evangelio. No te canses de servir a tu Señor. No te canses de permanecer en el Señor, sino sigue firme en tu fe. Sigue firme en buscarlo de día y de noche, porque Él es fiel en cumplir sus promesas. Él es fiel en cumplir que Él nunca nos va a abandonar. Él es fiel en cumplir en que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él es fiel en cumplir que un día estaremos con Él cara a cara, y Él enjugará toda lágrima que salga de nuestros ojos. Él es fiel. Solamente permanece, dice el Señor, que permaneciera hasta el fin será salvo. Y eso es lo que el Señor, sin importar las circunstancias, sin importar la adversidad que pudiéramos pasar acá, Él sigue siendo fiel. Como me recuerda la historia de nuestro Señor Jesucristo cuando están en la barca y dice que Él estaba cansado y les dijo a sus discípulos: pasemos para el otro lado. Y se suben a la barca, y entonces dice que vino una tormenta y que era tal la tormenta que estos que eran pescadores se espantaron y estaban temerosos mientras mi Señor dormía. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!
Porque muchas veces cuando estamos en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de circunstancias difíciles, pareciera que el Señor está dormido, ¿no? Pareciera que el Señor no oye nuestras oraciones, pareciera que el Señor no está atento a nuestras necesidades. Pero llegan estos y lo despiertan. Señor, Señor, ¿no ves que perecemos? Y el Señor se levanta y les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y en el instante, wow, el Señor reprende la tormenta, reprende al mar y dice que fue grande bonanza. Imagínate, ¿no? El Señor puede reprender cualquier tormenta que tú y yo podamos estar viviendo. Y tal vez, si no lo ha hecho, es porque está dejándolo para que tú y yo sigamos poniendo nuestra mirada. Mira, en medio de las aflicciones, mira, definitivamente, las aflicciones son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Lo vimos hace unas semanas, que dice que el Señor, por lo que padeció, aprendió obediencia. De la misma manera, nosotros somos necesarios pasar por aflicciones y adversidades. Es necesario que pasemos por ellas. Es necesario que sean pasadas, que pasado nuestro corazón por prueba, para que entonces salga lo que realmente hay en el corazón. Salga lo que no porque Dios no lo sepa, sino para que tú y yo hagamos una evaluación de nuestro corazón y podamos meditar acerca de nuestras intenciones y de si tal vez estás con el Señor por solamente el beneficio y no porque deseas seguirle, ¿no? Y sabes, el Señor decía que las multitudes le seguían por el pan que les daba y no por la palabra que les decía. Pero no lo seguimos por un bien material, un bien temporal, ¿no? Si tú lo sigues por eso, entonces eres de los que, como el Señor dice ahí en los evangelios, que lo seguían por el pan, nada más, por el hoy y el ahora, y no por seguirle a Él, caminar con Él sin importar lo que suceda en esta vida, sin importar las adversidades. Mi fe sigue puesta en el Señor, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y el Señor dice esto, ¿no? Que así como Dios le cumplió a Abraham la promesa, a pesar de la dificultad que sería sacrificar a su hijo y que Abraham obedeció hasta el final, Dios le cumplió a él, así nos va a cumplir a nosotros. Si tú y yo perseveramos, permanecemos firmes en nuestra fe en el Señor, sin importar las circunstancias. Es lo que está diciendo, verso 17, para que avancemos y terminemos. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, impetuoso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hoy parece trabalenguas, ¿no? Por eso la nueva traducción viviente dice así. Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros, ¿no? Lo que está diciendo es que definitivamente Dios no va a mentir ante aquellos, más bien Dios no va a fallarle a aquellos a los que hemos acudido a Él buscando una esperanza eterna, no buscando una esperanza acá. Mira, siempre que pensamos en bendición, ¿no? O mucha gente que piensa en bendición, piensa en el mismo evangelio de Huicho Domínguez, salud, dinero y amor, ¿no? Piensa en la salud y piensa en el dinero, ¿no? En un bien temporal, en una bendición temporal. Pero Dios, cuando está hablando de bendición, está refiriéndose a la eternidad. Está refiriéndose al bien eterno, a nuestra esperanza que recibiremos el día que estemos con Él, ¿no? Es lo que está diciendo. Verso 19, fíjate, es la cereza en el pastel. Dice, bueno, puede ser un pastel de carne con quesito arriba, ¿no? Carnita molida, qué sé yo, ¿no? Pero es la cereza en el pastel. Verso 19 dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma,
nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró por ahí, por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Cuál es nuestra esperanza? Y como dice aquí, esta ancla firme, segura para nuestra alma, confiable, dice, firme y confiable para nuestra alma. ¿Cuál es esa ancla? ¿Cuál es esta esperanza? Es Cristo Jesús. Es nuestra vida, nuestra vida, no en este caminar, sino sí en este caminar, pero nuestra esperanza no está en esta vida, sino nuestra esperanza está en la eternidad. Eso es maravilloso. Pero Cristo es la esperanza, primer punto. Dice 1 Timoteo 1, del 1 al 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Wow. Él es nuestra esperanza. No hay aquí en el mundo nada que nos pueda producir alguna esperanza. No hay nada. No hay nada en este mundo que te pueda dar una esperanza. No hay nada. Todo en este mundo es incierto. Todo en este mundo es cambiante. Solamente Cristo es el único que no se mueve. La otra idea que pone aquí, que es nuestra esperanza, pero es nuestra ancla firme y confiable para nuestra alma. ¿Qué es esta idea del ancla? El ancla, de hecho, en los cristianos, en los primeros cristianos, era un símbolo. Así como el pez era un símbolo, también el ancla era un símbolo para los cristianos. ¿Y qué significa esta ancla? Es interesante porque la ancla, pues tú sabes, la utilizan los barcos para que en el momento, tiene una aplicación que cumple dos objetivos. El primero, pues un ancla para mantener firme al barco en un lugar, ¿no? Eso, pues en un puerto puede ser, pero observa la idea, firme en un lugar sin que se mueva, para que no se ande moviendo, yendo, viniendo, mirando para atrás, mirando para adelante, sino manteniéndose firme en un lugar. Pero también esa ancla, como en un puerto, también esa ancla servía para en el momento de las tormentas, de que el mar apremiaba y había una tormenta grande, esa ancla servía para embarcar y tener firme a la balsa, al barco, sin que se mueva. Esa ancla para nuestra alma en medio de dificultades, en medio de aflicciones, es nuestro Señor Jesucristo. Es la única firme y segura esperanza que tú y yo tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Tú dime si entendiendo esto te dan ganas de volver para atrás, te dan ganas de mirar atrás, te dan ganas de dejar tu amor por el Señor. Mira, yo no concibo mi vida sin el Señor, no concibo mi vida volviendo atrás. Él es el que me ha dado esperanza, como decía Pedro, ¿a dónde iré si solamente tú me has dado palabras de vida eterna? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde podría ir si solamente tú me has dado esperanza? Jamás pasaría por mi cabeza voltear atrás si tú eres quien me ha dado vida y me ha dado esperanza. Mi vida sin Él, no sé la tuya, la mía sin Él, fue una vida sin esperanza en este mundo y sin Dios, como dice ahí en Efesios. Y así ha sido mi vida, no sé la tuya. Definitivamente no tengo nada de ganas de volver atrás, nada de ganas, entendiendo esto, que Él es mi ancla segura para el alma. Si tú tienes a Cristo, no necesitas de nada más. No importa las circunstancias, no importa que la tormenta esté dando con ímpetu, como dice en Mateo 7, que esté dando en tu casa, en tu vida, ¿no? Es un ejemplo. Tu casa como tu vida, que esté dando con fuerza, no importa, tú estás firme porque estás sobre la roca. No sobre la arena, sino sobre la roca. Qué interesante, ¿no? De verdad, qué hermosas palabras. Espero que Él sea tu esperanza, espero que Él sea tu ancla firme en medio de cualquier aflicción. Yo no sé, en estos momentos de mucha incertidumbre, estamos momentos de mucha incertidumbre, tanto económica como de salud.
No sabemos si mañana seguiremos teniendo trabajo, no sabemos si mañana vamos a estar bien de salud. Hemos escuchado tantas teorías, tantas cosas en estos momentos de pandemia, que sí, que no, que quién sabe. Al final no lo sabemos, ¿no? Y tal vez alrededor nuestro, ahora sí que le decía yo el otro día a alguien, estamos como si estuviéramos en medio de una guerra y las balas pasan por lado de nosotros, tal vez en una de esas nos da. Y tal vez es el vehículo que Dios usa para irnos. ¿Y tu esperanza dónde está puesta? ¿Tu esperanza está puesta en la salud? ¿Tu esperanza está puesta en un bien material, en tu trabajo? ¿Tu esperanza está puesta en eso? ¿Qué esperanza tan pobre tienes? ¿Qué esperanza tan corta tienes? Nuestra esperanza debe estar puesta en aquel que puede darnos vida eterna. Nuestra esperanza tiene que estar puesta no en aquellos que como dice el Señor, que pueden matar el cuerpo. No, mi esperanza está puesta en aquel que me puede dar vida eterna, que me da la vida eterna. Esa es mi esperanza. Te quiero leer 2 reflexiones hermosísimas que por ahí me topé. Una es, no encontré el autor, pero se me hizo maravillosa. Y bueno, te las leo. Dice: algún día tendremos una alegría libre de miedo, pero las inseguridades actuales de este mundo significan que nuestra alegría es imperfecta. No esperemos una felicidad completa mientras estemos en esta peregrinación. Y sí es cierto, ¿no? O sea, algún día tendremos una alegría libre de miedo cuando estemos con Él. Mientras estamos en esta peregrinación, definitivamente va a ser una felicidad efímera, no va a ser completa. Y así Dios lo ha determinado. Así Dios lo ha determinado que así sea. Nuestra verdadera felicidad no está aquí. Nuestra verdadera felicidad está incompleta aquí. Nuestra verdadera felicidad va a ser cuando estemos con Él cara a cara. Otra reflexión dice: ayúdame, oh Señor, mi fortaleza y mi roca. Aunque a la puerta escucho el tocar de la muerte, eleva tu glorioso brazo, que una vez fue perforado por mí, y que la muerte conquistó y que me libró, y aún tu voz al mediodía de la vida reclama al alma mía. Entonces yo obedeceré, en esperanza y fe a la tierra yo renuncio, con la seguridad en los cielos, porque a ti pertenezco. Mi dolor se acrecenta, apresúrate en consolarme, porque el temor y la aflicción arremeten contra el alma y el cuerpo. La muerte está a la puerta, mis sentidos se desvanecen, mi lengua enmudece ahora. Cristo permanece. Aunque Satanás se esfuerza a arrebatar su presa, siento su garra, pero me he de hundir, Él no me daña. No temo la pérdida, porque aquí mi reposo debajo de la cruz está. ¡Wow! Este es un hombre que estaba padeciendo la peste negra y esta es su oración. Y me encanta cómo termina, ¿no? Hablando del enemigo, dice: Él no me daña, no temo la pérdida, no temo la muerte. Dice: porque mi reposo debajo de la cruz está. Y yo añado: firme. ¿Sabes qué? Que sin importar la circunstancia, la idea de todo esto que está diciendo el autor de Hebreos es: no mires atrás, no mires atrás, no seas como los hebreos que cuando iban rumbo a la tierra prometida iban volteando hacia Egipto. No seamos así, sino mira hacia adelante sin importar las circunstancias. Sírvele al Señor, sírvele a tus hermanos. Busca las cosas de allá arriba y no las de la tierra, porque las de aquí son pasajeras y efímeras y van a pasar. Pero las eternas, las de allá arriba, esas van a durar para cuando estemos con Él. ¿Sale? Qué hermosísima reflexión. Y nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza, nuestra ancla firme para el alma es Cristo. No las cosas de aquí, sino Él. ¿Sale? Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su maravillosa palabra. ¿Va? Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor que tú nos hablas por medio de ella. Te pido Señor que seas tú en medio de nosotros. Sé tú con cada uno de mis hermanos en su casita. Ayúdanos, Señor, a no mirar las circunstancias. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos, Señor, a no mirar
lo que pudiéramos pasar en este mundo y que eso dé como resultado el mirar atrás, el mirar hacia Egipto, sino que pongamos nuestra mirada en ti sin importar lo que esté pasando, nuestra ancla firme, y que podamos buscar servirte y cumplir el propósito por el cual tú nos tienes en esta tierra. Sé tú, Señor, propicio a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, que tengas muy bonita semana. Te invito, como cada semana, a que te conectes en tu célula, que tomes responsabilidad de tu vida espiritual. Parte de ello, pues la célula. Deja de poner tu mirada en las cosas de aquí, en donde no va a pasar nada, es perecedero todo. Pon tu mirada en las cosas eternas. ¿Sale? Pues que Dios te bendiga, que tengas bonita semana.